temporada de Anclaje 619 y esta tarde estamos muy felices de poder compartir junto a Michelle y junto a Fernanda en un nuevo set que próximamente estaremos estrenando junto a todos ustedes. ¿Qué tal, Michelle? ¿Cómo estás? Bien, Jocelyn, gracias a Dios, feliz de estar una vez más con ustedes compartiendo la palabra del Señor, porque realmente es una bendición estar aquí, ¿verdad? Fer, ¿qué tal? Muy bien, siempre es una bendición estar con ustedes y esperamos que Dios hable en nuestras vidas. Amén. Quiero contarles de que esta tarde vamos a tener un nuevo tema y el tema es regresando a casa. Miren, este tema realmente es clave para nosotros como hijos de Dios, el saber cómo tenemos que regresar, ¿verdad? Porque muchas veces nos hemos ido y no sabemos cómo regresar, pero como primer punto queremos tocar, Fer, ¿qué es el rechazo? Fíjate que el rechazo es como esa acción de no aceptar algo. Y dependiendo del significado y del contexto puede variar, pero a lo que nos referimos ahora es cuando no aceptamos a alguien en la iglesia, cuando no aceptamos quizás por diferentes factores, por su pasado, por su testimonio o muchas otras cosas. A veces el rechazo, que sucede también en el mundo, también sucede en la iglesia, somos personas, pero puede ocurrir de cualquier manera. Si no me gusta tu pelo, no me gusta cómo hablas, no me gusta cómo caminas, pero queremos ver cómo es el rechazo en la iglesia. Así es, y yo sé que a todos nos ha sucedido más de alguna vez. Yo he pasado por eso, Michelle y Fer, yo sé que ustedes también, y por eso es muy importante que hoy, si usted nos está escuchando y ha pasado por esa situación o en ese momento usted lo está pasando, queremos decirle que hay una salida. Porque sería mentirnos y decir, no, yo siempre me he sentido aceptada, no solo en la iglesia, sino en nuestra familia o en algún lugar donde nosotros nos rodeamos, el trabajo, donde sea. Siempre hay un tipo de rechazo, como Fer decía, quizás por nuestro pasado, porque la gente se queda pensando en lo que fuimos antes y no nos ven como ahora somos renovados y glorificados por el Señor. Amén, Jocelyn. Fíjense que es bien interesante saber las formas en que el enemigo puede sembrar el rechazo. Porque el rechazo no viene de parte de Dios, sin duda, ¿verdad? Sino que viene de parte del enemigo y se puede ver de diferentes maneras. Fíjense que hay diferentes tipos de rechazo y uno de esos es el rechazo en el de me saludan pero hasta ahí, no se acercan a ti, sino que es como un compromiso nada más de que hola, Dios te bendiga, salud, y te quedas con eso. Entonces eso se siembra en tu corazón y decís, no me quieren, no tengo amigos, un ejemplo. Y otro ejemplo, ¿verdad? Que es como el más duro, digámoslo así, que no te saludan, nadie te habla, llegas tú solito a la iglesia, porque nos vamos a enfocar más que todo aquí dentro de la iglesia, porque como jóvenes muchas veces nos hemos ido al mundo porque están en la edad en que te llama la atención algo, tenés amistades fuera de la iglesia. Y miren, esto de las redes sociales es de doble filo y es de saberlo usar como hijos de Dios porque es tu testimonio, eso habla de ti. Entonces esto también te puede generar eso. Que por ejemplo, los estados que ponemos, ¿verdad? La gente te mira y decís, ah, mira lo que puso, un ejemplo. Y cuando venís a la iglesia es como que, vieron el estado que yo puse, por eso no me saludaron, por eso no me hablaron, por eso no me han hecho parte de ellos, un ejemplo. Porque en la iglesia suele suceder que todos tienen amigos afines, porque donde vas siempre vas a relacionarte con alguien. Pero más de alguna ocasión, a algunos tal vez les cueste ser amigos o acercarte a saludarte. Entonces el enemigo es tan astuto que puede atacarte a través de eso y decir, ah, no, a mí no me quieren hablar. Ah, entonces yo tal vez no soy parte de ellos. Entonces se genera el rechazo donde ya no venís a la iglesia por eso. Y entonces el enemigo gana ventaja, gana terreno y comenzás a enfriarte, perdés tu primer amor, ya no tenés deseos de servir porque como creciste en el evangelio o ya lo conociste, pero te perdiste un tiempo, por ejemplo, en el mundo, es difícil como volver a retomar tu posición como hijo de Dios. Pero hoy queremos hablarles acerca de cómo tratar eso, porque eso viene de parte del enemigo. Y tenemos que ver las soluciones de cómo tenés que sanar esa parte, porque esa es una enfermedad espiritual que es el rechazo, ¿verdad? Sobre todo reconocer, Fer y Michelle, que esto trae consecuencias a nuestra alma. Y una de esas es la que ya mencionabas, el enfriamiento del Espíritu Santo en tu vida.
Eso te lo provoca el hecho de sentirte rechazado dentro de la congregación, porque en ese momento eso es lo que vamos a tocar. Existe el rechazo dentro de la congregación y no es un tabú hablarlo, ahora es una realidad. ¿Por qué? Porque estamos enfocados en más como fijarnos en la apariencia, en fijarnos lo que se ve por fuera, como en los fariseos. Los fariseos estaban muy enfocados en que la gente los viera santos, que los viera perfectos, pero si Dios, que conoce su corazón, se dio cuenta que dentro de ellos solo había nada de lo que se mostraba afuera. Entonces, hoy en este momento es algo que sucede. Nosotros muchas veces, como miembros de una iglesia, nos damos a la tarea de fijarnos solo que, no, la Fer anda el cabello teñido de un color que en la iglesia no se puede, entonces yo con ella no me puedo juntar. Yo con ella no puedo porque, no, pierdo mi santidad. Son cosas que en este momento se están viviendo, ¿sí o no? Sí. Entonces, ahí hay algo muy importante y es que tratemos de vivir en santidad. ¿Y qué es vivir en santidad? Apartarse del pecado. ¿Por qué? Porque a través de eso nosotros vamos a tener una comunión más cercana con el Señor y no va a haber nada que nos mueva, porque déjenme decirle que lastimosamente hay personas y hay jóvenes que son débiles y cuando sienten este tipo de rechazo lo primero que hacen es irse de la iglesia, a probar al mundo, porque el mundo pues sí nos recibe y nos recibe bien, pero regresamos golpeados. Exacto, es más difícil volver cuando ya has conocido al Señor. Entonces aquí viene la parte en donde nosotros como hijos de Dios, que estamos dentro de la iglesia, es necesario que nosotros podamos acercarnos a esas personas, que nosotros sabemos que quieren estar dentro de la iglesia porque hemos visto el caminar. Pues yo sé que aquí dentro de la iglesia conocemos jóvenes que ya no están y muchas veces decimos, mira, ¿y qué pasó con un ejemplo, verdad? Yo le he mencionado ejemplos a Jocelyn y yo, mira, Jocelyn, ya no viste a la hermana o al hermano. Y Jocelyn, no, fíjate que ya no se congregó. Y nos quedamos con eso. Mira, le voy a escribir. Y lo invitamos de nuevo. Pero la persona dice, sí voy a llegar. Gracias, Michelle, porque te acordaste de mí. Me han dicho en ocasiones. Pero a veces es necesario irlos a traer. O sea, que vayas por él, que le digas, mira, venite, te voy a invitar. Te voy a invitar a comerte una hamburguesa, una gaseosa. Un ejemplo para que sea como que estás mostrando de realmente que necesitas estar dentro de la iglesia y no solo por el Señor, sino que por nosotros también amar a nuestro prójimo, como lo dice la Biblia. Y más importante aún, Fer, sí, es necesario y es importante lo que nos acabas de mencionar, pero más importante aún es cuidarlos para que no se vayan. Entonces, ¿cómo estoy yo colaborando para que ese joven no se vaya de la iglesia? ¿Cómo lo estoy tratando yo? ¿Lo estoy tratando bien? ¿Estoy siendo una buena hermana? ¿Estoy siendo acogedora con él? ¿Estoy haciendo que él se sienta bien o ella se sienta bien? ¿O estamos provocando que ese joven se vaya? Entonces, es una decisión la que nosotros hacemos. Yo decido cómo tratar a mi hermano. Yo decido si lo voy a hacer sentir bien o lo voy a hacer sentir mal, ¿sí o no? Sí, fíjate que cuando mencionas eso, se me viene... Es también parte de la madurez espiritual que cada uno tiene. Porque como humanos siempre vamos a buscar tener la aprobación de otra persona. Y muchas veces se nos olvida que la aprobación que tenemos que buscar es la de Dios. Y cuando pensamos en eso, se me viene un ejemplo muy claro de Lea. ¿Quién era Lea? Ustedes se recuerdan, era la primera esposa de Jacob. Y Jacob no quería a Lea. O sea, porque él estaba enamorado de Raquel. Pero vino el Señor y se acordó de que que Lea no se sentía amada y le permitió tener un hijo. Y lo que Lea dijo, el Señor me ha permitido tener un hijo, Jacob me va a amar. Y no pasó. Jacob seguía amando más a Raquel y pasó así con su primer hijo, su tercer hijo, y llegó al cuarto hijo y Lea entendió hasta ese punto, ok, Jacob no me va a amar, pero Dios me ama. Y es ahí cuando ella recuerda que el favor de Dios estaba con ella y que si Jacob no la amaba, a ella no le importaba porque tenía el amor de Dios. Y creo que así también nosotros, porque nosotros no somos culpables de las acciones de las demás personas, pero sí de las de nosotros mismos. Exacto. Y si nos sentimos juzgados, si nos sentimos como rechazados, primeramente es de evaluar, quizás algo estoy haciendo yo mal, porque lo puedo cambiar. Y cuando vemos que el favor de Dios está con nosotros y que el amor de Dios nos llena, lo que nos diga incluso el mundo no nos importa. Y ahí es donde la Biblia nos dice, no te fijes ni a derecha ni a izquierda, sino a tu centro, que es el Señor.
Amén. Y acabas de mencionar algo clave, Fer. Cuando nosotros conocemos realmente al Señor, voy a poner un ejemplo. Yo fui cristiana toda mi vida. Desde los 7 años recuerdo que estuve aquí. Y un tiempo yo venía a la iglesia, pero yo estaba mal. Yo estaba en el mundo, por decirte un ejemplo. Yo estaba en bachillerato, recuerdo muy bien, qué vergüenza para los que me están viendo, ya saben. Pero sí, el pecado da pena. Pero cuando sos hija, el Espíritu Santo no te deja de hablar. Te redarguye, te redarguye. Y aunque la gente te pueda señalar, te pueda juzgar, tú sabes que en el Señor está el refugio. Entonces, ahora queremos recordarles a ustedes que no están dentro de la iglesia, a ustedes que conocen al Señor, en que nosotros vamos a ir a la iglesia porque es un hospital, porque hay medicina que te va a sanar, que te va a restaurar. No porque, ay, me miren bien, me miran mal, ya no me saludan, ya no me hablan, es que hoy ya no voy a ser el líder de alabanza, entonces mejor no. O ya no voy a ser el líder de los jóvenes, entonces no, mejor ya no voy, me cambio de iglesia. Pero ¿qué sucede? Vamos a otra iglesia, puede pasar otro problema diferente. Exacto. Y tu corazón no está sanado, está con el mismo resentimiento, el mismo rechazo, la misma herida. Pero ahora el Señor quiere recordarte que hay una salida y ese es el Señor Jesucristo, que nos salvó para perdonarnos, para restaurarnos, para darnos otra oportunidad, que aunque el mundo te rechace, aunque la gente no te mire como nosotros a veces deseamos que nos vean, si nosotros permitimos que la identidad del Señor se refleje y digamos, sí Señor, voy a depender de ti, no de lo que digan los demás, el Señor te va a honrar. Porque yo vi eso conmigo, el Señor me guardó de que me criticaran, que dijeran, la Michelle, ¿viste lo que hizo la Michelle? Ay, no la viste, yo la vi allá, un ejemplo, ¿verdad? Y el Señor me dio una nueva canción, el Señor me dio otra oportunidad, pero yo decía, no, lo voy a hacer para Él, lo voy a hacer para Él. Y el Señor te restaura y te restituye lo que creíste que perdiste. Pero también es necesario que nosotros nos acerquemos a ese hospital que es el altar de Dios, sin permitir que el enemigo venga y te hable y te diga, no, ya no te van a ver igual, no, es que no te quieren, mejor cómete un gusanito, dice la canción, ¿verdad? Pero no, es ahí donde nosotros tenemos que recordar la palabra. Por eso es importante memorizar textos y alabanzas, porque cuando llegan esos tiempos difíciles, el Espíritu Santo te recuerda. Sí, y fíjate que lo que mencionabas era muy importante. Algunas de las personas, la reacción que tienen es, ay no, me voy a ir de la iglesia. Y como tú decías, te vas a otra iglesia, pero seguís cargando todo eso. Y no vas a dejar ese círculo hasta que vos no sanes. Y por eso el Señor también nos decía, perdonad a los que nos ofenden. Posiblemente estás resentido con alguien de la iglesia, no, es que la iglesia hablando mal de mí, que en la iglesia me ven de menos. Pero cuando nosotros logramos sanar eso y que Dios obra en nuestras vidas, nosotros tenemos ya esa madurez espiritual de aceptar de que estamos en la iglesia por Dios, no por lo que diga el mundo, no porque diga fulanito, sino porque lo que Dios quiere hablar conmigo, lo que Dios quiere tratar conmigo, y Él es el que sana los corazones. Y también existe, ahorita que ya tocamos este tema dentro de la congregación, también existe otro tipo de rechazo, y ese es cuando nos rechazan por ser hijos de Dios. Cuando nos rechazan por querer actuar como Dios actuó, por querer mantener nuestro testimonio vivo. Y en Lucas capítulo 10, verso 16 nos dice, el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que vosotros desechan, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Entonces es un tema muy importante también porque se ve también en la actualidad el tipo de jóvenes que deja de hacerse llamar cristianos solo por encajar con la sociedad, para que no lo rechacen, porque lastimosamente sucede. Porque yo sea cristiana, hay mucha gente que no me va a querer, pero yo debo de hablar, yo debo de decirlo, porque su palabra nos dice, el que a mí me escucha, a mí me ama, el que a ustedes lo rechaza, me rechaza a mí, porque también suele suceder cuando nosotros invitamos a alguien, ¿verdad? O nosotros queremos hablarle a alguien de Jesús y ese alguien nos rechaza, no nos está rechazando a nosotros, está rechazando la palabra del Señor. Y eso es algo muy importante, es una labor que no debemos dejar de hacer también, por el simple hecho de que nos puedan, valga la redundancia, rechazar, ¿verdad? Sí, así es. Exacto. Y otro de los puntos importantes, ya para ir casi aterrizando al tema,
la autodefensa que genera en las personas. ¿Cómo actúas cuando te sentís así? Un ejemplo, te puedes ir a sentar a la última silla, mejor me quedo aquí para que no me vean, y no ha terminado el culto, ya te vas corriendo porque no quieres que nadie te salude, y no dejas también que tal vez el Señor te dé algo más. Imagínate al final del culto, hay una administración, no sabes si el Señor te iba a dar algo justo en ese momento, y te saliste por esa defensa que tenés de no me hablen, no me saluden. Entonces es importante que cuando estemos en situaciones así, oremos en casa, oremos en la iglesia y le pidamos al Espíritu Santo que nos dé una revelación, que le digamos, Señor, si yo estoy dentro de la iglesia, aunque la gente me mire mal, un ejemplo, no es así, sino que el enemigo lo hace ver así. Pero si ustedes sienten eso, un ejemplo, es de orar y decirle, Señor, te pido que quites este pensamiento de mi corazón, el rechazo que siente mi corazón, y comenzar a entregarle eso al Señor, porque eso es una batalla espiritual que debe de ser ganada. ¿Y cómo la vas a ganar? Siendo fuerte, siendo valiente, aprendiendo la palabra y declarándola, porque eso te va a sacar de esa autodefensa que tenés de no, mejor me quito, no, mejor no lo hago, por el qué dirán. Y sobre todo, Michelle, reconocer que nuestra pelea no es contra nuestro hermano, la Biblia nos lo dice, no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. Así es. Entonces, reconocer primeramente eso, de que nosotros no nos vamos a poner a pelear porque se da, que un mecanismo de autodefensa es allá viene aquella, me voy a ir por la otra puerta para no topármela porque no le quiero hablar. Entonces, yo veo eso y yo no me voy a poner a pelear con ella. Pedirle, como dice Michelle, al Señor, Dios, perdóname a mí porque algo hice mal y perdónala a ella por cómo está actuando. Pero no ponerme a pelear con ella. Eso es un dato muy importante porque nuestra lucha no es con ellos, nuestra lucha es contra el enemigo y debemos de salir victoriosos y vencedores, Fer. Así es. Y también, ¿qué hacer nosotros como los que estamos en la iglesia, los que somos cristianos, es aceptar a todas las personas, porque así como Dios nos aceptó a pesar de todas las deficiencias que nosotros tenemos, todo lo malo, Él nos aceptó, porque nosotros no podríamos aceptar a alguien también. Es lo que les mencionaba, es de pedir el perdón constante también de Dios y perdonar a las demás personas. Hasta la Biblia lo dice, perdonar 7 veces 7. o 70 veces 7. 70 veces 7. A ver, pero la cosa es de aprender a perdonar como el Señor nos ha perdonado a nosotros, porque esto también tiene consecuencias en el alma. El alma es por lo que el Cristo va a venir un día, es por lo que el Señor va a venir. Dios no va a venir por cómo andas el pelo, por cómo te vestís, Dios no va a venir por eso. Dice la Biblia que cuando el Señor venga, va a venir por nuestra alma, porque la encuentre limpia, pura, santa, dice su Biblia. Entonces, es clave que nosotros guardemos nuestra alma. Fíjense que hay un texto en el Salmo 103 que dice, bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, porque Él es quien nos corona de favores, de misericordias, el que sacia de bien nuestra vida. Si nosotros entendemos y nos agarramos de la palabra, vamos a saber por qué estamos dentro de la iglesia. No porque tengamos amigas, porque tengamos amigos, tengamos un servicio, sino por amor al Señor, porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Así Amén. es. Y bueno, hemos llegado al final de este tema del cual se puede hablar muchísimo más, pero debemos finalizar y estamos muy agradecida por haber compartido con ustedes junto a todos los que nos están viendo en esa hora. Los esperamos en nuestro próximo programa en esta tercera temporada de Anclaje 619. Dios les bendiga.